Ok, ahora sí, soy toda tuya. 3, 2. Mar y Amores, con María Constantino. Era el 2008 Uh-huh. cuando vi una película mexicana, aparentemente comercial, de comedia ligera. Se llamaba Casi Divas. Eran 4 mujeres de distintas regiones de México que aspiraban a ser actriz con distintas problemáticas. Y había un personaje que se llamaba Francisca. Y realmente me marcó, de verdad. Sobre todo como en esta idealización de mi parte con respecto a la actuación, que con el tiempo fue cambiando y afortunadamente así fue. Pero no olvidaré ese romanticismo, la verdad, que encontré en los personajes por este deseo de cumplir un sueño. Este personaje de Francisca era representado por Maya Zapata. Pero más allá de ese personaje, Maya sí me ha representado en muchas circunstancias, como actriz, como activista, como mujer morena que busca romper con lo establecido y que además nos afecta un montón. Sí. Por eso está bienvenida. Es un apapacho para mí, hacia ti. Ay, y para mí también, mi queridísima. Me siento muy apapachada y muy María. representada por ti. Ay, Bienvenida, no, yo Maya feliz, Zapata. Yo feliz. Fíjate que esa película efectivamente es una trampa. Es una Justo. película justo de esas que bajo el manto de la comedia, ¿no? Están contando cosas muy profundas y muy adelantadas a su época también. Y fue un gran viaje hacerla. Fue también el final para mí de una época. A partir de esa película yo dejé de interpretar a personajes indígenas porque me di cuenta de que no me correspondía. Pero todo el tiempo que lo hice antes, así como cada vez vamos luchando, vamos tomando ciertas luchas porque es necesario. Claro. Hay momentos en donde es necesario dejarlas también, ¿no? Y yo con esos personajes lo que intentaba hacer era justo defenderlos, defender su dignidad. Al no aceptarlos. No, al aceptarlos. Ah, ok. Yo. Claro. Porque si no, o sea, antes de nosotros, pues los personajes indígenas que más se veían eran los personajes de las telenovelas, que eran interpretados por personas blancas, por mujeres blancas. Entonces era peor. Claro. Luego me tocó a mí, luego oí. Y entonces para mí había 2 mujeres importantísimas, que eran Ángeles Cruz y Mayra Cérvulo, que eran 2 grandísimos referentes de mujeres indígenas interpretando y divinamente, ¿no? Y haciendo, pues, dando un grandísimo ejemplo de cómo representar con dignidad, ¿no? Y luego cuando me tocó a mí, pues claro, lo que yo quería era romper con esos estereotipos. Y lo has logrado. O sea, pues es tardado. Ajá, y no como me gustaría, claro, y como nos gustaría a todos. Pero sí, cada uno de esos personajes, pues lo que yo intentaba era romper con esos estereotipos desde nuestra mirada blanca, pequeño burguesa, que nos permitía solamente una forma de mirarlos, ¿no? De mirar a las personas indígenas. Para empezar, todos son iguales, ¿no? Claro. Desde nuestra mente blanca, todas las personas indígenas son iguales. Son iguales. No importa si viven en el sur o en el norte, ¿no? Todo mundo cuando viene, con todas, digamos, esa comunidad cuando viene a México se sorprenden mucho por los semáforos y los coches, ¿no? Porque seguramente allá no han visto ninguno, según nuestras percepciones planitas de ver el mundo y entender el mundo. Sí. Y pues claro, muy, muy planitas, ¿no? O sea, como muy de, pues, no, esa es una narrativa que nos contamos, que viene acompañada de un montón de cosas, que viene acompañada de, cuando nosotros hablamos de las personas indígenas, pues entonces hablamos de ellos para darles voz, ¿no? Esa claro, que en un momento, de hecho, que todavía se usa así está mucho. Retratada la película, además. Sí. Vamos a darle la oportunidad a esta. Sí, vamos a darle la oportunidad a esta mujer de que hable, ¿no? Porque, porque es lo políticamente correcto, imagínate, claro, en esa época. Pero por supuesto que no va a ganar, ¿no? Porque las mujeres prietas, pues solamente. Y es muy fuerte, esa película me marcó. Híjole, sí, las mujeres prietas solo
pueden interpretar el servicio. Lo dijeron de una manera mucho amable. Mucho menos amable en la película, mucho más soez, que es la manera en la que normalmente se usaba en nuestra industria cuando se referían a las personas morenas, como nosotras. Y eso que nosotras pertenecemos a la hegemonía, ¿no? O sea, nosotras somos mujeres morenas, pero somos blancas, somos leídas como bonitas, entonces por lo tanto eso nos blanquea, ¿no? En cierta medida, porque somos flacas, porque en fin, porque tenemos lindo carácter, ¿no? Terror, sí. ¿No? Porque sonreímos, porque somos afables y porque somos amables. Entonces, eso te permite una entrada. Cuando no tienes todas esas cosas, pues claro, si eres además morena y además vienes de una clase no privilegiada, pues las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Si no hablas si hablas un idioma que no es el español, pero no es ningún idioma hegemónico, ¿no? Claro. Es decir, las miles de idiomas, las 68 lenguas que tenemos en este país, ¿no? Si hablas alguno de ellos, pues obviamente es una opresión mayor, en fin, son puertas que se te van cerrando. Y esa es la razón también, volviendo al principio de esta conversación, la razón de por qué yo y otras mujeres morenas ocupamos esos lugares en ese momento y que hoy ya no es correcto hacerlo, ¿no? Claro. Y se desprenden un montón de temas a partir de eso, empezando por cómo el racismo solamente lo tenemos visto, que por supuesto es un racismo claro, evidente, y es la forma más fácil de verlo, cuando es expresado hacia las personas indígenas, y ya no digamos a las personas afrodescendientes, porque según nuestra percepción del mundo, pues ni existen, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero no termina ahí el racismo. El racismo continúa, se extiende y se expande a todos los rincones de nuestras estructuras relacionales, ¿no? Y en todos los lugares en donde pongamos el ojo y donde pongamos la mirada, pues lo vamos a encontrar. Y pues nuestra industria, la gran diferencia es que tiene una repercusión psicológica, política, claro, y social muy grande, porque reproducimos esas narrativas y las reproducimos a la centésima potencia. Y entonces, claro, todas las cosas que ya llevamos 500 años aprendiendo y reproduciendo, a partir de que nacen los medios de comunicación, eso se magnifica, se reproduce y se normaliza más que nunca. Y claro, después de 300 años de la última revuelta de este país, del último acomodo de este país, por supuesto que nos tardamos tantísimo tiempo más en despertar, abrir los ojos y decir: necesitamos mover nuestras conciencias, necesitamos mover el paradigma de entendimiento de nuestro mundo, y tenemos que ponerlo a prueba y cambiarlo, porque esto no está bien. Me encanta que pongas las cartas sobre la mesa, porque yo creo que hay mucha gente que como que intenta invisibilizar y lo único que hace es magnificar el problema. O sea, ay, sí. Justo el debate recién que tuviste en, no me acuerdo si ADN. En ADN 40, sí. Ya sé. Bueno, que ni fue debate, porque ya cuando llegamos que al final ayuda. Sí. Y sí, claro, eso es lo más padre, que se hace viral ese tipo de... ese tema. Sí, pues es que urge, ¿no? Urge. Obviamente es muy complejo, tanto para quienes levantamos la voz, porque obviamente levantamos la voz desde un lugar de privilegio, hoy, pero no fue el lugar en donde nacimos. Y precisamente ese conocimiento de las violencias del lugar en donde nacimos es lo que nos da la grandísima motivación que hay debajo para que todas esas historias que nosotros vivimos, aunque hoy estemos en un lugar de privilegio, no se vuelvan a repetir. Porque eso que nosotros vivimos tiene un dolor que compartimos con un montón de gente. Uh-huh. Y ese dolor, el caldo de cultivo que lo permitió fue precisamente la desigualdad. Y las violencias que nacen de esa desigualdad. Y nos toca poco. O sea, sí. No me imagino, o sea, no. Sí. Si volteamos a ver otros países, si volteamos a ver la situación de otras mujeres en el mundo, si volteamos a ver la situación de los distintos países de África, obviamente con cada uno seguramente tendrá su propia historia diferente, sí, pero claro, al mismo tiempo
por regiones se van pareciendo nuestras historias, ¿no? México, la historia de México y Perú es distinta, pero hay similitudes muy claras, ¿no? Porque nuestras historias se parecen. Y se parecen porque nacen de un conflicto que sucedió hace 500 y 400 años, que se llama, pues, proceso de colonización, ¿no? Y el proceso de colonización fue global, cada uno fue distinto, pero hay un común denominador, que son los europeos. Si hubieran sido los mexicas los que hubieran hecho esto, pues a lo mejor otra historia nos estuviéramos contando, ¿no? Claro. Pero pues no fue así. La historia es que fueron unos güeros europeos que estaban para empezar peleándose entre ellos por quién era el más chingón. Y pues esto se traducía en un montón de cosas, ¿no? En poder económico, en el poder entre ellos mismos. O sea, la primera lucha que hubo por quién era más poderoso era entre ellos. Los primeros que sometieron fueron a las mujeres. Y a partir de allí, pues someter a las personas que no tenían el poder económico, entonces a las personas pobres. Y a partir de ahí se generó una narrativa que decía quién valía más y quién valía menos. Entonces, para mantener y continuar creciendo ese poder, ¿no? Haciendo más choncho ese poder, tuvieron que inventaron el comercio, ¿no? Entonces, porque con el comercio, pues entonces se tenía plusvalía y ganancias y tal. Y entonces, una vez que le cierran su ruta principal comercial en Europa, que era de Asia, buscaron otros lugares, tenían que buscar nuevas rutas comerciales. Así fue como empieza el desmadrito de la colonización. Llenos aquí, 500 años después, pagando los platos rotos. Claro, y faltará. Falta mucho. Ojalá que menos, porque en la medida en la que más pronto abramos los ojos y nos demos cuenta de que hay muchas cosas que cambiar, lo vamos a cambiar más rápido. Independientemente de lo evidente que es hablar de estos temas, ¿tú por qué lo hiciste? ¿Por qué quisiste de pronto involucrarte tanto? No quise, no quería. Okay. Yo no quería. Yo llevaba muchos años muy cómoda disfrutando. me da un poquito de cosita. Sí, porque sí. Obviamente no es como de, un día se me ocurrió y dije, justo vamos a ir a los medios y vamos a luchar por el racismo porque pobrecita gente. Me encanta porque sí lo hay. Porque claro, seguramente esa es la percepción de muchos. Y cuando esa percepción viene de alguien que está en una posición que tiene menos privilegios, porque convengamos que todos tenemos privilegios, ¿no? Todos. Algunos de esos privilegios no se traducen en poder económico, pero se producen en otras cosas, se producen en la capacidad de sonreír tantas veces en el día como se puede, ¿no? Exactamente, los privilegios tienen muchos colores y son muy diversos. Pero entiendo que hay gente que cuando nos hace esas críticas lo hace desde un lugar de dolor, de mucho dolor. Y que eso no quiere decir que sean personas tristes, ¿no? Que vivan sin sonreír o que vivan enojadas todo el tiempo. No, para nada. Tienen solamente una herida. Pero hay una herida, exactamente. Hay una herida que está ahí, latente, patente. Generalmente vienen de hombres. Y eso me dice muchas cosas. Me habla de las necesidades que esta sociedad hoy está gritando. Porque sean vistas y porque sean tomadas en cuenta y porque se tome una acción en ese sentido. Y claro, si nosotros miramos la historia y miramos nuestra historia de los últimos años, los hombres siguen siendo aquellos que no tienen derecho a hablar, aunque hayan tenido el poder. Pero el principal pato que han pagado es el de autodestruirse y el de destruirse primero entre ellos. Si la peor versión es muy doloroso, sí. La peor versión, o sea, la peor expresión de un sistema de dominación es la muerte. Y si nosotros volteamos a ver las cifras que el feminismo se ha encargado de menospreciar, nos podemos dar cuenta que el 90% de los homicidios dolosos sean de un hombre asesinando a otro hombre, no es menor. ¿Quiénes son aquellas personas que viven los peores efectos del patriarcado? También los hombres. Los hombres en primera medida. Y no somos todavía capaces de nombrarlo, porque obviamente ese mayor pago viene acompañado de también el mayor de los privilegios, que es el privilegio de ser hombre. Pero la cuota que tienen que pagar es muy grande también. Y después de ellos, por supuesto, venimos nosotros. Y después de nosotros, por supuesto que vienen nuestros hijos.
porque las principales asesinas de nuestros hijos somos las mujeres. Esas cosas no podemos verlas por separado, tenemos que dejar de mirarlo por separado. Y cuesta trabajo aceptarlo. Pues claro, porque queremos que las cosas que tienen que ver con nosotros se resuelvan, pero en la medida en la que sigamos jalando nada más agua para nuestro molino, no se va a resolver el problema de raíz. Necesitamos tener una mirada interseccional urgentemente. Tenemos que mirar interseccionalmente, porque si no, no lo vamos a resolver. Vamos a defender nuestros derechos y vamos a menospreciar los derechos de los otros. Y así no se resuelven los problemas. Ensimismados todos. Exactamente. Y ególatras y así. Porque es que al final somos niños rotos y los niños pues son ególatras. Claro. O sea, se miran para sí lo que ellos necesitan y ya está. Luego, cuando somos adultos, crecemos y entendemos que tenemos que mirar a los demás, que no vivimos, que no vamos a sobrevivir mirándonos el ombligo toda la vida, ¿no? No todo es para adentro. Exacto. ¿Cuál es tu lugar seguro, Maya? Mi casa, sin lugar a dudas. Mi soledad conmigo. Yo soy mi principal lugar seguro. Y después el grupo de amor que he construido a mi alrededor, comenzando por mi marido, por mi hijastra, por mi mamá, mi hermano, mis amigos y sin lugar a dudas mis compañeros de Poder Prieto. Muchas veces es la familia que elegimos, ¿no? En el camino también. Pues o sea, sí. Eso que me dices conecta mucho. Me la encontré de casualidad, ¿no? O sea, te digo, yo no elegí el estar aquí. De hecho, yo... ¿Aquí dónde? Luchando así ya, okay. Abiertamente y diciéndoles sus verdades a mi propia familia, porque pues obviamente la gente de la industria es pues, una familia. O sea, no es algo como que te veías, como voy a... Para nada. O sea, no. Yo empecé a los 6 años en esta carrera. Empecé haciendo películas, principalmente en las películas gringas que venían a hacer, a filmar acá y a filmarnos, por supuesto, desde el estereotipo, pues porque eso es lo que ellos veían de nosotros y pues es lo que necesitaban para contar sus historias, en donde obviamente lo importante eran ellos, ¿no? Y eso no quiere decir que estaba mal o bien, simplemente era parte de la evolución, o sea, eran fieles a su proceso histórico, claro, en ese momento. Y hoy lo cuestionamos, y está bien cuestionarlo. Pero pues en ese momento pues era así. Y yo no lo cuestionaba, ni mucho menos, hasta que después dije, híjole, ¿por qué Gael y Diego interpretan esos personajes y yo por qué solamente puedo interpretar a personas campesinas, indígenas y pobres, ¿no? ¿Por qué ellos sí son famosos y yo no? Y te lo voy a decir así súper sinceramente, ¿no? Por favor. Es muy fuerte para mí hoy ver cómo igual la siguen teniendo mucho más fácil y no se dan cuenta necesariamente, ¿no? A pesar de que son luchadores sociales y son de izquierda y cómo lo van a tener más fácil. Y no solamente tienen más fácil, sino que cuando hablan desde ese lugar también hablan de su lugar de privilegio. Yo creo que hoy es una cosa que tenemos que cuestionar con mucha mayor profundidad. Y creo que lo estamos haciendo todos colectivamente. No sé si ellos, porque no los conozco así. Vaya, pues, ¿no? Me encantaría, porque son dos figuras muy importantes para México. Y hoy están representando y tomando lugares en Estados Unidos de forma muy importante. Y ojalá no se haga desde un punto ciego. Porque también las personas, no es casualidad que las personas que ya son famosas o que tienen un lugar en sus propios países, que tampoco es casualidad que sean blancas, hoy están representando identidades latinas en los países hegemónicos. Sí, es verdad. Y eso implica una responsabilidad de entrada. No está mal que ellos ocupen ese lugar. Lo que está mal es que solamente abran espacios para sus amigos. Claro. Que también son blancos, que también son ricos. Y que ya están reconocidos también por otras personas. Tienen que romper su club de privilegios urgentemente. Pero bueno, eso esperemos que se den cuenta pronto porque esto urge. No urge nomás por nosotros. Urge porque lo que nosotros hacemos tiene una repercusión allá afuera y lo sabemos. Claro. Fíjate, te iba a hacer una pregunta, pero me acabas de responder toda. ¿De qué forma ha nutrido para ti ser actriz? Y es que dedicarte a esto... estar tan activa socialmente ya te nutre un montón. O sea, pero cuéntame tú, ¿en qué te ha nutrido como persona? Mira, ser actriz para mí durante la infancia y mi adolescencia, y sobre todo en el momento en el que decidí qué era lo que quería hacer, para mí ser actriz fue fundamental. Fue
mi bote salvavidas, fue mi vehículo más seguro para contar las cosas que yo quería contar. Perdóname que te interrumpa, pero tú empezaste a los 6 años Sí. y luego seguiste siendo actriz porque ya estaba ahí el camino, o tú de pronto elegiste... Pues mira, elegí ser actriz porque eso era lo que más me divertía, ¿no? Nunca me imaginé que podía ser famosa, pues porque los famosos eran blancos, ¿no? Ujú. A eso me refiero cuando era famosa. Hoy tengo un poco más de visibilidad, pero en comparación siempre con las personas blancas, pues no es equiparable esa visibilidad. Y así para todas mis compañeras prietas que hoy son famosas, su visibilidad llega hasta cierto lugar. Hablando de mujeres, porque además se tiene que medir por separado, aunque está relacionado, ¿no? Pero no fue la decisión fácil, o sea, fue lo que yo hice como hobby, que me lo decía tanto mi mamá cuando yo era chiquita, porque mi mamá quería que estudiara algo para ser una persona de bien. Ujú. Y cuando me tocó elegir una carrera, me tomé un año sabático después de la prepa, porque no sabía qué hacer, en contra de la voluntad de toda la gente alrededor de toda mi familia, por supuesto, porque año sabático a mis 17 era como de Maya, ¿qué onda con tu vida, no? Hice lo mismo. Pero yo creo que lo recomiendo un montón. Sí, yo también. Si tienes la posibilidad, creo que es fundamental elegir bien. Y después, en ese año me metí a la Casa del Teatro y estudié con Lucero Trejo, tomé un taller también de clown con Daniel Finchipasca, porque además la forma en la que se educaba, siempre he sido una rebelde, precisamente porque fui muy obediente durante mi infancia, y ser muy obediente me causó los peores dolores que todavía sigo cargando hasta hoy. Ay, te entiendo perfecto. Bueno, exactamente. Entonces, Sí. ser obediente y callarte de tus necesidades y poner tus necesidades en segundo lugar, pues tiene un costo muy alto. Y para las mujeres, pues para las mujeres más de una manera y para los hombres también de otra, ¿no? Es que es lo que te enseñan. Pues sí, nos enseñan a callarnos nuestras Que te necesidades. portes bien y que te Exactamente, calles. exactamente. Que te calles por el bien de todos, ¿no? Para no romper con la estabilidad, con la armonía familiar. Ujú. Y pues eso no es el bien común. El bien común está en encontrar la equidad, es decir, en darle lo que necesita a cada persona, escuchar cuáles son sus necesidades y proveérselas colectivamente, proveernos colectivamente lo que necesitamos. Claro. Pero bueno, hoy recién estamos aprendiendo a hacerlo mejor. Pero bueno, en ese momento no era así. Entonces yo, una vez que decidí que la única forma de estar segura era que yo me cuidara a mí misma, lo hice muy joven, lo hice desde los 17, a los 18 yo me fui de mi casa. Y en ese momento pues me fui a la Casa del Teatro porque yo no quería estudiar, o sea, ahí estaba viendo si iba a estudiar actuación o no, qué. Había intentado con terapia de lenguaje, pero cuando me hicieron el examen psicométrico y les dije que mi papá tenía problemas de alcoholismo y esquizofrenia, me mandaron por las cocas, porque no les parecí suficientemente sana emocionalmente según su perspectiva, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya está. Y nada, después estudié allí. Para mí fue fundamental encontrar ese espacio, que lo encontré súper seguro, porque la forma en la que nos enseñaba Lucero, si bien podía ser muy dura con algunos, también era muy amorosa, y yo quería eso. Yo estaba buscando no un espacio en donde que dependiera el reconocimiento del amor por mi talento y el desarrollo de mi talento de el ojo caprichoso de un dictador, que era como sucedía en esos momentos, ¿no? Las famosísimas vacas sagradas que te hacían encuerarte y tocarte. Justo eso iba a decir. Y correr desnudo alrededor de una fuente, ¿no? Y respirar muchísimo y muy fuerte. No sé por qué, todavía sigo sin entender por qué había que respirar tanto. Pero bueno, A muchos nos hicieron llorar. Y era como lo permitido, era como lo legal. Claro, pues había que meterse el cuchillito y ser un actor. O sea, para ser un actor había que ser una persona muy problemática de todo tipo, ¿no? Tenías que problematizar tu historia y tu infancia y tu Pero eso todo. es muy mexicano, porque yo he escuchado como otras personas que estudian fuera y no la pasaron igual. No, en esa época, porque claro, es que la cosa buena de los países hegemónicos es que están avanzados en cuestiones de derechos y todavía tienen mucha cola que les pisen, obviamente. Pero claro,
los privilegios económicos te dan la posibilidad de relajarte, de no trabajar tanto. Digo que ahora ya volvieron a trabajar un montón, pero para tener muchísimo dinero. Pero bueno, es que Estados Unidos es un tema muy complejo. Pero te da la posibilidad de mirar qué es lo que no está bien. Y yo creo que ellos se dieron cuenta que eso y con sus excepciones, por supuesto, porque siempre la dominación existe. La posibilidad de aprovechar el lugar que tienes para que los otros hagan lo que tú quieres, porque tú piensas que eso es lo correcto, pues ha existido siempre, ¿no? Es parte de la condición humana y seguirá existiendo. Y esa es la razón. Por eso las vacas sagradas tienen tantísimo poder. Y más bien se necesita que nosotros, los que estamos debajo de ese poder, o que estuvimos debajo de ese poder en algún momento, te des cuenta que eso no está mal para que no lo vuelvas a reproducir tú en el futuro cuando tú tienes ese poder, ¿no? Porque claro, la idea es que vayamos creciendo en la vida, y que no vayamos reproduciendo las mismas violencias, ojalá, pero eso solamente se hace a partir del reconocimiento de un problema. Si no ese problema no se reconoce, pues obviamente no hay nada que se cambie. Y entonces por eso es que me vino fabuloso el clown, que además pues no había que respirar muchísimo sin necesidad, ni llorar eternamente y gritar muchísimo y estar en drama. Cosas que a mí me daban ganas de reírme, porque era así como, era mi manera de defenderme de esto, pero se dan cuenta los ridículos que se ven. Ya sé que se supone que no tengo que tener miedo al ridículo, pero se ven muy ridículos haciendo todo esto. Exacto. Entonces, bueno, como no quería decirles porque no quería que me odiaran, eventualmente iba a llegar el momento ahora. ¿Terminaste en casa de teatro? Terminé ese taller que era por 3 meses y se terminó extendiendo por 1 año. Y durante ese tiempo estudié con otras personas, entre ellas Daniela Finch Pasca, que me sirvió un montón para darme cuenta que yo quería contar un montón de cosas desde la risa, porque creo que la risa es la mejor herramienta para contar nuestros dolores y las cosas que nos duelen un montón, ¿no? No para quitarle peso, sino porque es la manera de profundizar suavemente. Claro. O sea, por eso siempre entiendo a Artus. Saludos, Artus. Sí, claro. Guerra, por eso es tan dura y al mismo tiempo es tan atractiva. O sea, te causa cortocircuito porque estás riéndote de cosas tremendas, ¿no? Y triste, sí. Es muy fuerte, es muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, la cosa es que sí, yo no fue fácil tomar esa decisión de ser actriz. Entré a la carrera de antropología social. Ah, eso no me lo sabía. Sí, cuando decidí que esa era la carrera que yo quería estudiar. Tenías 18 años. Tenía 18 años cuando entré a la UAM, Iztapalapa, a estudiar antropología social. Y arriba Iztapalapa. Bueno, Iztapalapa para mí es todo un tema, ¿no? Yo no puedo romantizar el barrio. Para mí hoy justamente lo pensaba en la mañana y decía, me encantaría romantizarlo, pero para mí fue llegar difícil. A Iztapalapa, pues sí, yo no podía usar el espacio público, yo vivía con miedo todo el tiempo, escuchar a las bandas callejeras en la noche pelearse y obvio, yo también crecí ahí. Es muy complejo, ¿no? O sea, no puedo romantizar eso, hay una parte que no puedo. Y me hubiera gustado conocer Iztapalapa, pero no lo conocí, porque no salía nunca. Lo que sí conocí es lo que es vivir en contextos de precarización. Uh-huh. Aunque yo no fuera la más precarizada de las precarizadas, porque era actriz desde chiquita. O sea, yo llegué a Iztapalapa porque compré junto con mi mamá ese departamento a mis 6 años. Uh-huh. Y al mismo tiempo compré una cárcel. ¡Qué fuerte! Una cárcel en donde las peores atrocidades me pasaron allá adentro. Entonces no hay manera que yo tenga una relación linda con Iztapalapa. Uh-huh, uh-huh. No puedo tenerla. O sea, ¿para qué me miento? Me hago mensa. Más bien, esa es la razón por la que... Eso platicaba con una amiga hace poquito, como nos damos cuenta a veces muy tarde, con los años, que romantizamos la infancia, la adolescencia, en este caso, bueno... La precarización. Muchas cosas, no necesariamente la precarización, pero sí... Sí. La pobreza, pues, ¿no? Esta cosa muchas como cosas. de como que está lleno de cosas bellas. O sea, yo tengo muchos recuerdos muy, muy bellos de mi infancia, de mis tías y de bailar con la escoba salsa y que todos los días escuchaba y bailábamos salsa. Y también me acuerdo que en esa misma magnitud
los conflictos eran muy tremendos también. Claro. Entonces, y una televisión de fondo prendida con las telenovelas todo el tiempo, educando y reproduciendo esas mismas violencias de otra manera y no dando más oportunidades ni otras alternativas a las mujeres que veían esas historias. Me alegra mucho que seas parte de ese cambio. Me alegra de verdad mucho Sí. para las generaciones que vienen y que quieren ser actriz o que están viendo la televisión. Exacto, a que no normalicemos que esas narrativas tienen que ser así. No, que no nos haya veamos. otros ejemplos. Sí, que O no sea, nos veamos, que las mujeres lloren cada 5 escenas, o cada 3, o cada escena. La protagonista, bueno, no manches. O sea, por eso se tienen que poner tantísimo botox, pues. Llorar cada 3 minutos sin agota la satanizar piel. la lágrima, ¿verdad? Sin satanizar la lágrima, exactamente. Sino la lágrima es una herramienta, es un analgésico. Funciona como un analgésico. El problema es que pierde su función cuando lloras todo el tiempo por todo. Eso, No, y cuando está retratado de esa manera. claro, cuando está retratado para las mujeres de esa manera, porque los hombres no lloraban Y que así, solo ¿no? las mujeres lloran. O los hombres. Porque claro, a los hombres les pasan cosas horribles, entonces, ¿no? Cuando pierden hijos o cuando, ¿no? Ahí es donde se mostraba a los hombres llorar, pero de otra manera no. Y las mujeres sí, normalizadísimo, transversalmente, desde la más precarizada hasta la más rica, todas lloraban muchísimo, menos la mala, porque las malas no lloran. Lloran ¿No? en silencio. Pues lloran cuando Lloran cuando hacen berrinche y no obtienen lo que quieren. Y eso también está cabrón, porque entonces las mujeres fuertes, si son fuertes, pues son malas. ¿No? Qué fuerte. Entonces, no hay por dónde defender las telenovelas, la verdad. Digo, yo sé que hoy hay mucha banda que las reivindica y me parece muy bonito y yo escucho lo que dicen porque creo que, claro, desde mi perspectiva yo no puedo poner, igual que, no puedo romantizar Iztapalapa, no puedo romantizar las telenovelas. Pero trato de entender a qué se refieren y está bien, ¿no? Porque te dan identidad. El problema es que, ¿cómo es esa identidad? O sea, en mi historia no es parte. No. Manera. No. Quiero enfatizar que escribes cuentos. Así. Y hay uno que yo, escribiste que se llama Las cebollas. Sí, las cebollas hacen milagros. Sí. Por favor, ¿ese dónde lo encontramos? Escrito. Pues mira, todavía no. Los estoy trabajando mis cuentos para publicarlos en algún momento. ¿Y qué? En resumen, ¿podrías contarnos de ese cuento, por favor? Sí, ese es el único cuento que he publicado hasta este momento porque me los estoy guardando muchísimo. Y Mala Malena también, que ese se convirtió como en una obrita virtual durante la pandemia. Y lo interpretó Mayra Batalla espectacularmente. Y nada, son como los 2 cuentos que están como que han visto la luz y hay gente que los ha visto. Y Las cebollas hacen milagros, pues justamente habla de otra cosa. O sea, habla de una mujer un poco locuaz, que se embaraza a los 50 después de que ya tuvo la menopausia. Y cuando van todos a escuchar la ecografía y escuchan los latidos del futuro posible bebé, Claro. todo el mundo se emociona muchísimo y entonces dejan de pensar que la señora es una señora loca. Sí. Uh-huh. Y todos entran en esa locura. Y al final, pues, obviamente no sucede, pero lo que nace de allí es un campo de esperanza, de cebollas moradas que dan muchas posibilidades de que nazcan un montón de cosas, ¿no? Eso es como lo que yo quería decir con ese cuento. O sea, que de la locura nacen cosas hermosas. La locura no tiene que ser un horror, sino puede ser una oportunidad para encontrar la belleza. Esa es la naturaleza de ese Es un cuento. camino largo para encontrar esa belleza dentro de la locura. Es un camino que tiene que tener privilegios, porque si no, ¿cómo los construyes? La violencia sin privilegios genera más violencia. La violencia con privilegios, ¿no?, puede generar esa violencia y convertirla en amor. ¿Cómo vives el amor? Mirando una cosa preciosa que creo que es como una regla fundamental en mi vida, que es cuando yo señalo algo del otro, es decir, cuando yo tengo ganas de juzgar algo en el otro, pienso que eso que estoy juzgando
Pues está en mí 3 veces. Porque, ¿no? A mí me encanta como esta figura del dedito señalador, ¿no? Y cuando uno señala, hay una pistolita, ¿no? Se forma naturalmente una pistolita. Y esa pistolita, porque el dedo gordo queda arriba, pero los 3 dedos de abajo del índice te señalan a ti. Y cuando esos dedos me señalan a mí, digo, a ver, qué es el otro me está sirviendo para reflejar cosas en mí? ¿Qué el otro? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando a mí me molestaba que las feministas salieran en Vogue, ¿no? Las feministas blancas salieran en Vogue. Decía, ¿por qué me molesta tanto? ¿Por qué me molesta tanto? Que además son personas que hay cosas que obviamente, bueno, hay cosas que admiro de algunas de esas personas, ¿no? ¿Por qué me molesta tanto? Y entonces, claro, eso me hizo saber que es que aunque seamos mujeres, no estamos en el mismo lugar. Uh-huh. Y no en relación a las personas específicas que estaban allí, sino a las mujeres que existimos en el mundo y que no estamos ahí. Y entonces yo decía, qué chistoso que hayan 3 mujeres y que las 3 sean blancas, por ejemplo. Qué chistoso que no nos demos cuenta, porque claro, como no nos atraviesa, que 3 mujeres blancas otra vez hablando de derechos humanos es muy problemático. Pero en ese momento era problemático para mí. Claro. O para muchas mujeres que encontraban esa parte problemática, pero en silencio. Y que hoy, cada vez que suceden esas cosas, digo, a ver, yo no quiero afectar a nadie, porque tampoco se trata de estarnos cancelando públicamente, porque no sirve de nada. Sino más bien cómo tomamos ese sentimiento y lo traducimos en acciones. ¿Qué se necesita? Y claro, eventualmente el ir reconociendo esas incomodidades y esos dolores y esos botones que se activan dentro de mí me hicieron saber que había un montón de trabajo que hacer para abrir espacio para un montón de personas, no solamente para que ocupen un lugar de privilegio dentro de una industria ya de por sí privilegiada, sino que las historias que se cuentan allá afuera inspiren a que otras personas también reconozcan de entrada que el existir implica ya un poder, ¿no? Que nadie te quitó ese poder y que al contrario, que si bien ese poder, el poder, digamos, hegemónico está uh-huh. en unos lugares muy específicos y en un sector de la población, ese poder se tiene que repartir entre todos los demás. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que un montón de personas, ¿no?, accionar para que se modifiquen esas cosas. Porque esas personas que tienen muchísimo dinero y muchísimo poder, por lo tanto, no necesitan ese muchísimo dinero ni muchísimo poder. En realidad no lo necesitan, ¿no? Tienen un superávit de dinero y de poder que perfectamente se podrían compartir con un montón de personas que no tienen nada o casi nada. Pues entonces la pobreza radica en la cabeza también. O sea, pues radica, depende de qué pobreza, ¿no? Porque, o sea, claro, puedes estar precarizado económicamente. ¿Por qué será tan necesario querer todo? Muchísimo dinero, muchísimo poder. Eso, claro, ya te entendía, eso te refieres. Sí, claro, o sea, sí, la precarización del alma, ¿no? Uh-huh. Porque, pues claro, además se activan como todos los neurotransmisores ¿no? de los premios, pues, ¿no? Esto que te provoca ganar dinero, pues es un premio. Entonces, luego quieres otra vez más, quieres ese premio otra vez, ¿no? Y entonces quieres ese premio otra vez. Y así hasta que no sepas qué hacer con ese premio. Porque nada es suficiente. No, y la felicidad no vas a encontrarla ahí, sin lugar a dudas. No creo, la mayoría de la gente vive infeliz. O encuentra picos de felicidad, por supuesto, pero eso cuando está sustentado en cosas, que es lo que hemos aprendido, pues dura muy poquito esa felicidad. ¿Dónde encuentras la felicidad? Pues mira, yo creo que eso es un camino de cada quien, pero sin lugar a dudas, para tener estados de mayor felicidad, pues de entrada tienen que estar cubiertas tus necesidades básicas. O sea, para ti. Para mí, pues la felicidad está en mi círculo de amor, en que las cosas por las que lucho pues tengan un resultado favorable,
en que cada vez haya más personas que se den cuenta de las cosas que necesitan cambiarse. La felicidad está en el reconocimiento de las necesidades, pero sobre todo en la satisfacción de esas necesidades cubiertas, ¿no? Claro. No solamente mía, sino todos los demás. Siento que a mí lo que me da felicidad es, pues sí, es eso, es que ver a los demás como abren los ojos y cada vez que yo abro los ojos a algo nuevo que no me había dado cuenta a partir de un reclamo ajeno, no importa de dónde venga, obviamente siempre un reclamo que viene desde la pirámide del poder, desde un lugar que está abajo de donde estoy yo, pues obviamente ese reclamo me abre más rápido los ojos. Me cuesta más trabajo cuando viene de alguien que es más privilegiado que yo. Claro. ¿No? Sí. Y supongo que les debe pasar lo mismo a mucha gente, ¿no? Conmigo. Pero bueno, es parte de... a mí me hace muy feliz tomarme un café por la mañana. Sencillita. Y me hace muy feliz que no me dé ansiedad ese café. Eso es lo que más de feliz me hace. Porque me encanta el café, pero me choca cuando me pone ansiosa. Quiero hablar de un tema que sé que es muy delicado, pero creo que es muy necesario porque muchos lo pasamos. Y es la depresión. ¿Cómo encuentras el equilibrio con este tema? Ay, bueno, primero entender que ayer leía justamente eso. La depresión es como... Sí, es muchas cosas, ¿no? Claro. Es muy compleja, pero es un premio que no parece premio, pero que es un premio, por ser buenas personas. Es decir, nos enseñaron que para ser buenas personas había que poner nuestras necesidades en segundo plano. Okay. Entonces, si estamos deprimidos, es un premio que no parece premio, pero es un premio cuando lo que nos pidieron es eso, porque se nos pidió tal cosa y nosotros estamos haciendo eso. El problema es que lo pagamos con la depresión. ¿Sí me explico? Ya te entiendo. O sea, a nosotros nos dicen, tú tienes que hacer esto y tienes que ser obediente. Obediente no implica más bien no mirarte a ti, sino mirar lo que el otro te está pidiendo. Entonces, necesariamente te obliga a anteponer las necesidades del otro a las tuyas. Y entonces, si tú haces eso, eres una buena persona. Eres un niño. Que tu energía está enfocada en fuera satisfacer de ti, claro. las necesidades de tus papás, de esos que están arriba de ti, ¿no? O de tus jefes, o del sistema, o de, ¿sabes? Todo lo que es externo. Todo lo que está fuera de ti, pero que tiene un poder sobre ti, ¿no? No solamente es lo que está afuera, sino eso que tiene un poder sobre ti. Y entonces, claro, cuando nosotros hacemos caso de eso, le satisfacemos esa necesidad, nosotros nos ponemos en un segundo plano, no satisfaciendo nuestras propias necesidades. Ni siquiera, muchas veces ni sabemos cuáles son esas necesidades. ¿Hay algo en ti que haya cambiado para bien? O sea, sé que es un proceso como doloroso y lento, pasar por la depresión. ¿Qué podrías decirle a esas personas? Porque además es muy complicado decirle a alguien que está sufriendo o padeciendo depresión, haz esto o haz aquello. Evidentemente eso jamás... Sí, no, jamás funciona porque, claro, es el camino de cada quien. También la depresión es falta de movimiento, ¿no? O sea, por otro lado, por eso te digo, es muy complejo, no hay una sola razón para la depresión. O sea, una es que no sabemos qué es lo que necesitamos. Lo otro es que nos pone en un estado de letargo, o sea, y no tienes energía para nada, no te mueves, y entonces la depresión te genera una especie de letargo emocional en donde es como si estuvieras muerto en vida, ¿no? O sea, como no hay deseo, no hay necesidades de nada. Por eso es difícil encontrar qué es lo que necesitas. También hay gente que se lo pasa como en alerta, ¿no? Como en estado de supervivencia, supongo. Sí. O sea, es extraño. Sí, pues es que la depresión generalmente viene de la mano con la ansiedad.
Y Pasado, ese futuro. combo, ajá, ¿no? Otro, exacto, la depresión es pasado, es eso que no hicimos, que nos sucedió en el pasado y que hoy seguimos viviendo ahí porque no lo hemos resuelto. Ujú. Y entonces hoy sentimos que no merecemos ser felices porque no fuimos suficiente en el pasado, porque no lo hicimos bien, porque nos pasaron un montón de cosas. También es estar en la posición de víctima, ¿no? Porque es muy cómodo también estar en esa posición. No quiero decir que esto que no tenga un montón de dolor, por supuesto, Pero sí es cómodo. pero es cómodo, porque si no te mueves, pues ahí te quedas. El problema es que, claro, eso puede tener un costo muy grande para la persona. Y es un círculo vicioso. Y es un círculo vicioso tremendo. Entonces, híjole, yo creo que si tienen la posibilidad, que no todas las personas la tienen, pero la terapia. Y si no, y si tienes el privilegio de tener un teléfono, creo que buscar información en internet Ayuda mucho. ayuda un montón. Ayuda un montón a ver que no eres el único, que hay un montón de gente que ha pasado por lo mismo, que la depresión puede ser un episodio en tu vida, con el que puedas tener varios episodios en tu vida, pero que las herramientas que vas construyendo a lo largo de la vida te van a servir para hacerle frente a esos nuevos episodios de depresión. Que a Claro. veces, que entonces para que nos asustemos un poquito menos, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo viví un proceso depresivo muy tremendo. En muchas veces de mi vida, la primera vez que hablé sobre el abuso sexual en la infancia cuando tenía 16 años, que se lo dije, no, tenía 14 años, cuando se lo dije a mi mamá, después de un intento de suicidio en realidad muy, muy bobo, porque no me quería suicidar, solamente quería acabar con el dolor. Y entonces lo que hice fue agarrar un cúter y hacerle tití a mis venitas, y no pasó nada porque no, o sea, estaban rasguñadas, pero en realidad no me quería morir. Pero a veces nos compramos ese cuento muchísimo, ¿no? Y ese cuento es una puerta de escape, que es una fantasía. Para algunas personas no es una fantasía, sobre todo si para los hombres, o sea, las estadísticas no mienten en ese sentido. Los hombres Son los que más. son los que sí. más actos, o sea, intentos de suicidio tienen más las mujeres, pero los hombres son los que más, según yo, Lo logran. Ajá, los hombres son los que lo logran, sin lugar a dudas, más, en mayor proporción. Entonces, bueno, creo que sí es una cosa importante saber que antes de llegar a este lugar en donde ya no hay un punto de retorno, creo que es importantísimo saber que no es que te quieras morir, sino que quieres acabar con ese dolor. Entonces, por eso hay mucha gente que se lastima, porque claro, el dolor físico es una representación material del dolor. Es que hay un control. Claro, hay un y control. tienes un control sobre ese dolor. Y el dolor que tienes en el alma no lo puedes controlar. Exactamente. Y construir las herramientas para tener, pues para saber qué hacer con ese dolor, ¿no? O sea, para poder darle fuga, ¿no? Es como construir una tubería, ¿no? Para ese dolor, que a través de esa tubería pase y esa tubería se convierte, te regale alguna que otra florecita de vez en cuando. Sí, encauzarlo. ¿No? Ajá, o después un jardín lleno de flores, uno nunca sabe, ¿no? Pero sí, claro, creo que lo principal para mí en ese momento fue tener el apoyo de mi mamá. Yo después crecí y me di cuenta que mucha gente, que para muchos niños que han pasado por abuso sexual en la infancia, no encuentran ese apoyo de sus papás, para empezar, porque ni siquiera les creen, ¿no? Claro, porque además son personas, generalmente, que crecieron con muchas emociones problemáticas. Y entonces, claro, son las personas problemáticas, ¿no? Es como Claro. que es muy chistoso. Los sistemas de opresión, ¿no? El abuso infantil es el primer contacto que tiene un niño con la opresión directamente, ¿no? Los sistemas de opresión lo que hacen es culpan a la víctima de su opresión. Y tienden como a aislar. Totalmente. Lo que el niño recibe es mi culpa. Aunque nadie se lo haya dicho, pero tú entiendes que es tu culpa, que eso no está bien, pero que como tú no dijiste que no, es tu culpa, aunque tengas 6 años. Y aunque nadie te haya explicado nada. Y crecer con eso y luego quítatelo. Uf. Y luego Años. quítatelo. No, y luego quítate. Porque claro, es también el primer contacto con el placer. Y es un placer muy abyecto,
pero no por ti, sino porque alguien inició tu sexualidad cuando no era el momento. Y eso se vuelve muy complicado de entender. Porque claro, tienes entonces una relación con el placer muy problemática. O eso es creces, todo un tema. Claro, creces y buscas ese placer de forma abyecta, ¿no? O sea, de forma problemática. Está trastornada. O sea, ajá, ¿no? O sea, porque te tiene que hacer daño. Claro. ¿No? O buscas ese, o completamente inhibes el placer. Uh-huh. No puedes tener placer. En fin, o sea, es una de las 25 millones de cosas que pasa con el abuso sexual. Pero claro, o sea, el abuso tiene muchas formas en la infancia. Y esas formas de abuso en la infancia son las que vamos arrastrando cuando somos adultos y que provocan pues los estados de depresión gravísimos en los que estamos hoy como sociedad, ¿no? Pero se pueden resolver, es decir, si tienes herramientas de privilegio como el dinero para empezar, una familia que te cree y que te quiere, y si no tienes una familia que te cree y que te quiere, pero tienes la manera de conseguir ese dinero, toma terapia. Yo creo que lo más importante y lo rescatable es tener herramientas, y si no las tienes a tu alcance, sí, construirlas, buscarlas. Sí. Hay maneras. Hay grandísimas maneras. A mí uno de los grandes reclamos que le tengo al feminismo hegemónico es que ponía el abuso sexual de las niñas al mismo nivel que el abuso sexual de las mujeres adultas. Y el gravísimo problema con eso es que no hace la diferencia entre uno y otro. Las mujeres son adultas. Y no quiere decir que una experiencia de abuso deje de ser violenta y dolorosísima, por supuesto que lo es. O menos importante. O menos importante, por supuesto que lo es. La diferencia es que las mujeres adultas podemos hacernos cargo de nuestras existencias, aunque el abuso pueda casi anular nuestro ser, ¿no? Pero no lo anula completamente. Siempre queda un espacio del cual nos podemos tomar y convertirlo en una experiencia que nos fortalezca, ¿no? Porque claro, el dolor tiene esa posibilidad. Pero siendo menor de edad. Pero siendo una menor de edad, pues no existen esas. O sea, de entrada. No entiendes. No entiendes de qué se trata. Luego, quienes están ahí deben protegerte son tus papás, pero resulta también que tus papás, que no van a estar 24/24 contigo, tampoco nos dieron herramientas para defendernos solos. Ni tienen la capacidad. Sí tenemos la capacidad. Los niños podemos aprender a decir que no. O sea, los niños que están, que tienen contextos sanos, o tienen algún rasgo de carácter que otros no tienen, sí pueden decir que no. Sí se pueden defender. Sí, me refiero a que los padres no tienen la capacidad de... Sí, quienes no tienen la capacidad son los padres de desarrollar la capacidad en los niños de defenderse, o sea, de decir no, de gritar, de decir esto no está bien. Y entender que por supuesto que es una experiencia dolorosa, pero puede no ser devastadora en la medida en la que nos hacemos cargo del dolor de la experiencia más pronto. Y ese puede ser una gran diferencia entre sufrirlo un montón y que destruya muchas áreas de nuestra vida. O usarlo. O usarlo para ponerlo, sí, como una experiencia dolorosa, ponerlo en el lugar que le corresponde, sin lugar a duda, ponerle nombre, apellido y por supuesto a la experiencia, pero esa experiencia, en la medida en la que nos hacemos más cargo de ella más pronto, sí puede resultar mejor para las personas. Uf. Sí. Temón. Es todo un temón, sí. Horas. No, ya claro que esto obviamente lo hablo desde mi experiencia, desde las cosas que yo he aprendido y que más soy una psicóloga frustradísima. Eso te iba a preguntar, si no hubiera sido actriz, ¿qué más hubiera sido? Yo creo que hubiera sido psicóloga, sin lugar a dudas. Psicóloga activista. Psicóloga activista también. Bueno, no sé. A lo mejor la vida me hubiera llevado por otro lugar o no, quién sabe. Ajá. Pero sí, o sea, sin lugar a dudas, para mí
me resulta fácil, no soy perfecta y estoy lejos de serlo. Me enseñó la mejor terapeuta que he tenido, es una terapeuta más joven que yo, que me dijo, una vez nos peleamos, me dijo una cosa que yo no me esperaba que me dijera y fue una reacción suya a algo que sintió como una crítica, ni me acuerdo bien qué era. Y yo dije, no, pues yo no puedo estar con ella, porque no puede ser, ¿no? ¿Cómo es posible que se ponga así? Y luego me dijo, no quiero que me quites mi humanidad. Y dije, chinga, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo no se hace eso? Ajá. Y me dijo, soy un humano. ¿Por qué crees que las cosas que tú me digas a mí no me van a afectar? ¿Por qué estás esperando que yo sea perfecta todo el tiempo? O sea, que no me equivoque. Me voy a equivocar. Y eso no quiere decir que no podamos continuar con tu proceso, porque no estás lista todavía. O estás, si tú me dices que estás, va, date. Y dije, no, pues ya. Bueno. Entonces, nos humanizamos y nos ponemos en un lugar horizontal y me quitas de este lugarcito arriba, ya sabes. Que es bien fácil. Que es muy fácil poner a tu terapeuta en ese lugar. Y me dijo, no, quítame ese lugar, ponme en un lugar horizontal a ti, porque yo soy una herramienta para ti en este momento. Claro. Pero yo no, o sea, cuestiona lo que yo te digo, llévalo al plano de tu experiencia y tú ya verás si lo que mi herramienta te está sirviendo o no, ¿no? O yo como herramienta te estoy sirviendo o no. Es que el trabajo del terapeuta es acompañar, básicamente. Es acompañar, sí. El trabajo de cualquier persona hoy. O sea, estamos en un lugar, a mí la gente me dice, es que no nos gusta que nos regañes. Y yo, es que si me ponen en ese lugar, yo no me estoy poniendo en ese lugar. Yo solamente estoy diciendo las cosas que necesitamos de ustedes. Uh-huh. Si ustedes lo leen agresivamente, porque además el Twitter todo se lee agresivamente, porque claro, lo que se escucha violento también es lo que estamos pidiendo. Y sin lugar a dudas, en esa forma de pedirlo, por supuesto que se escapa el dolor de un grito callado durante tantísimo tiempo, uh-huh, ¿no? Porque después de 30 años en este negocio, créanme que sé perfecto por qué la gente blanca tiene más visibilidad que otra, por qué la gente blanca tiene un privilegio que muchos no hemos tenido. Y créanme que sé perfectamente que yo he tenido que luchar y las pocas personas que tienen mi visibilidad han tenido que luchar en contra de ese racismo estructural que siempre ha estado ahí. Y que ellos no. Entonces puedo entender perfectamente que no les guste mi tonito. A mí tampoco me gustó ni el tono ni la violencia del racismo. Y sobre todo la ceguera de los compañeros blancos que todavía hoy ponen sus emociones antes que todos los demás. No porque no tengamos que hacerlo. Es la reacción natural de los seres humanos, ¿no? Poner nuestras emociones antes que las de los demás. Pero cuando hablamos, cuando miramos, o sea, cuando logramos mirar sistémicamente, o sea, de forma sistémica, uh-huh, los problemas, entonces entiendes cuándo te toca ponerte un pasito para atrás, sin poner, obviamente, tus necesidades en segundo plano. Por supuesto que tus necesidades las tienes que mirar, pero cuando se trata de resolver un problema sistémico, ahí está la gracia. ¿En qué minuto te pones un pasito atrás? Y ese pasito atrás implica escucha. Escucha y no juzgues el tono del otro. Porque detrás del tono del otro hay una información maravillosa. Valiosa. Valiosísima. Sí. Detrás de ese enojo que escuchas del otro hay información para el que probablemente tú puedas ser muy útil. Y no resolverle las emociones al otro, por supuesto que no, a la persona. Pero sí, entonces te puede hacer mirar para qué puede ser útil desde tu posición. Es decir, desde tu adulto te haces cargo de la parte que te toca de los problemas sistémicos que tenemos en el mundo. Sí, pero sí es necesario dar un paso atrás y escuchar estar desde otro punto. Para empezar, escuchar, que nos cuesta tantísimo trabajo, yo incluida, por supuesto. ¿Te cuesta trabajo decir que no? No, para nada. Me encanta. Hoy no. Ya vi. Hoy no, porque me costó mucho trabajo aprender a decirlo en su momento, ¿no? Y cuando lo decía, nos sale no torpe, ¿no? No que dice, ¡no! ¡No, vete a la verga! Perdón. ¿No? ¡no! ¡Claro que no! ¿No? Me salía fatal. Y luego he aprendido a ir modulando ese no.
Y estoy en un constante aprendizaje de sin cómo maquillarlo. decir ese no. Claro, porque sin maquillarlo es complejo, porque hay muchas personas, por supuesto, sobre todo las mujeres, ¿no? Qué Ay, fuerte. pero es que creo que... Y entonces Sí, no, andamos es que por- bueno, si tú quisieras, bueno, no, mira, lo que verdad es que dime tu necesidad ya, sí, no. Exacto. ¿No? Pero también es necesario entender con empatía porque esa persona no está diciendo que no. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa? Porque claro, es que sí, mi personalidad es muy clara y sé perfectamente cómo la construí, pero la mayoría de la gente no sabe cómo construyó su personalidad. Ujú. En fin, temazos. Pero creo que también es como muy de actores, ¿no? ¿Qué? O sea, el estar como todo el tiempo atentos a... Bueno, no todos los actores. Olvida lo que dije. Te iba a decir, estamos como atentos a nuestro camino, nuestra persona, nuestro... O sea, creo Y que no es cierto, no todos. sí, yo creo que, a ver, los actores sí, creo que lo que tendríamos de común denominador es la necesidad de ser vistos, ¿no? Pero magnificada, o sea, como más bien es esa posibilidad, pero convertida en oficio. Porque todas las personas necesitan ser vistas. El problema Claro. es que un montón de personas ni sabe que necesita ser vista, Claro. ¿no? Nosotros sí, hay una parte de nuestra alma que lo sabe, que está allí y es la razón por la que queremos ser vistos y queremos que nos vean. Y cuando no se cumple eso, hay una frustración, muy probablemente, porque no está logrando la razón de por qué quieres estar allí. Y aunque las razones por las que quieres ser visto sean muy loables y muy bonitas y muy nobles, ¿no? Pero cuando no consigues ese objetivo, es muy complejo. O sea, es muy complejo para ti. Por eso los actores frustrados es el peor, lo peor que un actor puede ser, ¿no? O sea, Sí. es una actriz frustrada. Pues claro, ¿por qué lo vamos a culpar de su frustración? Más bien porque no vemos de dónde nace esa frustración. Y decir es un actor frustrado le quita su humanidad porque no le deja otra posibilidad de ser más que un actor frustrado, como si fuéramos lo que hacemos. No, es parte de quienes somos. No te define. Pero no nos define y no define nuestro futuro ni nuestras posibilidades. En cambio, cuando decimos eso de otra persona, le quitamos la posibilidad de cambio, por lo menos desde nuestra perspectiva. Porque igual también la otra persona, aunque tú le digas eso, se lo puede pasar por el arco del triunfo y mostrarte más adelante que eso que pensabas de él, pues resulta que no era tan cierto, ¿no? Que es muy precioso cuando sucede. Oye, voy a cambiar drásticamente de tema y es que es como un punto importante, supongo que para ti y para mí también. Ajá. Soy tu fan. Uy, Yo complejo. soy tu fan. Creo que marcó toda una generación. Es como parte de un recuerdo colectivo mexicano. Ya sé. Ujú. Yo hablo con amigas y es que hace poquito justo platicábamos como que más allá de Talancón, Maya, Martín, eran las frases, la música, los personajes, Todo. la situación. Sí. Yo vi la serie, yo estaba estudiando teatro justo, y llegaba los miércoles, no me acuerdo si era los miércoles, a las 10:30 de la noche. Yo llegaba saliendo de clase, me tomaba un vino con unos amigos y veíamos Soy tu fan. Y era como, no puedo creer que a mis 30 eso me va a pasar. Porque claro, yo tenía Claro, 18, 10, no sé. El sino del destino. Ajá. Ajá. Entonces, ahora que tengo 30, es como, ay, no puede ser. No. Hay muchas situaciones que Sí. que marcaron una pauta en esta generación. Sin lugar a dudas. Espero. Bueno, es muy chistoso porque ahora hay mucha gente. De lo que más criticaron de la película es que no veían la evolución de los actores, o sea, de los personajes. Es como, güey, siguen siendo unos inmaduros. O sea, nosotros no queremos eso. Queremos ver gente que nos marque la pauta. Es que crecimos con ustedes. Claro. Y es muy bonito. Porque obviamente, pues, en la película, pues, gira más bien en torno a la pareja principal, ¿no? Y sí están en el hoyo. O sea, sí. Sí están en el hoyo. Pero creo que lo bonito, Soy tu fan, justamente es eso, que se marcó, que sucedió algo precioso, que es, según yo, lo que siempre tiene que suceder con las series. Digo, más allá de las críticas, que a mí las críticas Fue siempre una gran me parecen fotografía. muy afortunadas. ¿La de la película? La serie en La general. de la película. La serie en general. Fíjate que a mí no me lo parecía. A mí siempre me pareció que estaba grabada con un celular. Pero, Me refiero a una fotografía de ese momento. sí, eso sí. Fue exacto. Eso sí puede ser, fíjate.
Sí, era una gran fotografía de cómo vivíamos el amor en realidad. Ujú. Es decir, todos éramos torpes y todos seguimos siendo torpes, nomás que ahora ya hay una conciencia de que hay que aprender a amar sanamente, ¿no? Pero en ese momento éramos los más torpes amando. Y las telenovelas y las narrativas y tal te contaban cuentos de hadas. Todavía estábamos en los cuentos de hadas. Exacto. Y nosotros, mucha gente, ya estábamos necesitando más que los cuentos de hadas. Nadie te hablaba la neta. Nadie te hablaba la neta. Y nadie te hablaba como hablábamos todas las personas, ¿no? Digo, si bien Soy tu fan es muy blanca, la única persona prieta ahí soy yo, y más menos prieta, ¿no? O sea, prieta blanqueada, ¿no? Morena clara. Todo lo demás, pues era pues sí, un retrato, efectivamente, como bien lo dijiste, de nuestras realidades amorosas, de cómo nos relacionábamos de una forma torpe, tóxica. Que yo hace poco la volví a ver y estaba escuchando a... Ahora se me olvidó el nombre. Nico. Ajá, Nico. Uh-huh. Y yo dije, eso es acoso. Claro, hoy podríamos ver perfectamente lo que hace Nico como acoso. O sea, qué miedo, ¿no? Y antes era como, ay, que le hable. Sí, pero sí, es muy chistoso. Ya después vamos a ir evolucionando también en esto, porque claro, los hombres no pueden ser los malos del cuento siempre. Qué horror. Sí. Y nosotras las eternas víctimas, que somos incapaces de defendernos porque somos bien pendejas, mis vidas. Uh-huh. Somos el sexo débil. No, mis amores. No todo el mundo tiene el privilegio de ser el sexo débil. Entonces creo que hay que, o sea, está bueno recordar que en esa época que hace otra cosa también Soy tu fan, que es no hay buenos ni malos. Eso es todos los personajes son defectuosísimos. Todos estamos perdidos. Y todos están aprendiendo también. Todos están aprendiendo. Unos aprenden más, otros menos. Iñaki es el más pendejo de todos. Ah, bueno, es que no hay manera, pero estuvo padre también. Pero también ver ese nivel, exactamente, de alienación, ¿no? De la realidad en el que vive ese personaje es muy fuerte. Y es muy real, ¿no? O sea, el privilegio te ciega, te oprime, cegándote. Pero bueno, creo que en ese momento no hablábamos en este tipo de lenguaje, pero sí, era todo más simple y más violento en otros aspectos también. Sí. Pero creo que lo que Soy tu fan hizo fue justamente hablar como somos. Hablar como somos. O sea, desde cómo hablamos con groserías y decimos cosas, ¿no? Real. Pusimos, otra cosa que hizo Soy tu fan fue apropiarse de un espacio cultural en donde hablábamos de cosas súper serias y... ¿no? Había gente académica con lentecitos y cosas así, hablando muy tu. Y si no hablabas así, fuchi, ¿no? Entonces Soy tu fan vino a apropiarse también de la televisión pública como debería ser. Fue un poco la época de Soy tu fan y XY. XY también. XY, guau. Sí. También, me gustó muchísimo. Uh-huh. Qué padre. Me gustaría preguntarte, ¿te gusta cómo te ves a la distancia? O sea, si tú pudieras salirte de ti y mirarte, ¿te gusta lo que ves? ¿Lo que eres ahora? Yo creo que siempre en el momento en el que estoy me gusto mucho. Luego me veo para atrás y digo, ay, Maya, qué barbaridad. Pero también soy una perfeccionista y nunca estoy de acuerdo con... O sea, siempre creo que siempre lo puedo hacer mejor y no solamente yo, sino todos los demás. Soy un fucking pain in the ass. Soy exigente conmigo y con los demás. Pero también... creo que con los años he aprendido a ser más amorosa conmigo y los demás, o sea, más comprensiva de los procesos de las personas. Y aunque a veces me enoje muchísimo, me frustre muchísimo el pendejismo ajeno, también hay un momento en donde digo, Maya, deja a esa directora de escuela descansar un ratito, por favor, no, relájate, o sea, perdónale la vida a la gente, o sea, hacen lo mejor que pueden. Entonces creo que hoy me río mucho de mí misma, que creo que eso es algo que deberíamos aprender, o sea, tendría que haber una asignatura en la escuela que nos enseñara a ríete de ti mismo y no del otro. Sí. Gente tonta. Así se acabaría el bullying, me da la impresión. Yo creo que sí. O sea, si empezamos por reírnos de nosotros mismos y no de los demás. No reírnos a costa de los demás. Pues por eso el clown. Por eso el clown. Sí, por eso me pareció tan maravilloso. Yo dije, yo quiero hacer eso, porque el drama fuchi.
Y luego nuestro drama, que es melodrama. Y entonces, claro, ves a los actores fuera del teatro, porque en el teatro encuentras cosas muy maravillosas. Pero fuera del teatro, prendes la televisión, en donde sea, Netflix, Amazon, que vinieron disque a salvarnos y, ay, Dios santo, no manches, ¿no? O sea, ves unas interpretaciones tan centradas en lo que sentimos y no en lo que el personaje quiere. Caramba, no está tan difícil, pero nos enseñaron, o sea, si llevamos no sé cuántos años de tradición de actores que se metan el cuchillito y que sean gente que no piensen con la cabeza sino con el estómago, ay Dios, qué horror, pues claro, lo que ves ahí son actores empujando emociones, actuando de forma acartonada o actuando muy naturales, pero quién sabe qué chingados quiere el personaje, qué está buscando la escena, no lo sabe ni el director, ni el guionista, ni nadie sabe, nada. Es un horror. Oye, Maya, ¿cuáles son tus no negociables? ¿En la vida o en el amor? Ay, mis no negociables. Han ido cambiando con el tiempo. Es que no tengo un no negociable, porque si la gente me miente, puedo entender por qué me miente. O sea, por supuesto que hay cosas que me enojan muchísimo. La gente puede ser violenta conmigo y puedo entender de dónde viene esa violencia. O sea, estas cosas de no negociables creo que no me gusta. Porque precisamente yo, que tengo o las personas como yo, pues que tienen esta vara altísima con la que mide todo, necesito bajar mis no negociables. Al revés, entonces. Yo tengo que hacer el ejercicio contrario. Quitar mis no negociables para negociar siempre. Porque es que si no, nos quitamos la posibilidad de cambiar entre las personas. Pero qué importante es descubrir eso. O sea... Sí. Es al revés. Sí, yo creo que sí. Mi chamba es al revés. Insisto, me enojo muchísimo. Bueno, hay gente que me enojo muchísimo. Sobre todo gente blanca y privilegiada. No le digan a nadie. Pero hasta con la gente blanca y privilegiada... que pareciera que no necesitarían de nuestro cuidado, necesitan nuestro cuidado. Todos necesitamos del cuidado de los demás. Y hay veces que no sabemos cómo hacerlo. Y está bien, hay que perdonárnoslo y seguir avanzando. Pero... creo que no somos capaces de aceptar que necesitamos al otro. No, incluso a los whitexicans me cae. Claro. O sea, hasta los whitexicans los necesitamos. No los necesitamos, o sea, sí, sería maravilloso, ¿no? Que dejaran de hacer pendejadas, decir pendejadas y hacer esas cosas que les encanta tanto, pero... y los necesitamos sin duda para que miren cosas desde otra perspectiva y que sean un poco más inteligentes de lo que están demostrando ser. Yo creo que va a haber, pero creo que hay mucha gente que lo puede hacer y creo que hay muchos que no. Y serán un recordatorio de todo lo que hay que hacer. O sea, hasta para eso los necesitamos. Es un referente. Pues sí, porque la felicidad sin el dolor no existe. ¿Cómo vas a saber qué es la felicidad si no has pasado por el dolor? ¿Cómo lo reconoces? O sea, no lo digo yo, eso se les ocurrió a los budistas. Pero es tan necesario. Sí. ¿Cómo te das cuenta? O sea, lo positivo sin lo negativo no puedes reconocer lo positivo. Es más, no puede existir, no puede generar energía. Se necesitan los dos. Lo que sí necesitamos hoy es equilibrar esta balanza que hoy está tan lejos, lo muy privilegiado de lo nada privilegiado. O nada privilegiado en términos económicos, psicológicos. Sí. O sea, insisto, no quiero quitarle su derecho a la felicidad de las personas, incluso las más precarizadas, por supuesto, porque la felicidad es parte de nuestra condición humana. El amor es parte de nuestra condición humana. El estar bien, esta sensación de estar bien, necesitando poco, es parte de nuestra condición humana. Pero eso no quiere decir que la gente tenga que vivir con $1.50 al día y que otros vivan con un montón de dinero y de recursos que además usan de forma irresponsable. Entonces, eso no justifica esos dos polos. Claro. Y en el mundo en este momento, estos dos polos están muy lejos. Y eso es lo que no está bien. Porque no nos hace bien a nadie. Estamos acabando con nuestro mundo. ¿A quién le va a hacer bien eso? Maya. Ya me enojé. No te enojes. Quiero hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados, invitades. ¿El amor para ti es
un estado o crees que son solo momentos? No, el amor para empezar, es una energía. Uh-huh. Es una energía que toma forma, a veces siento, adentro de tu alma. El amor es muchas cosas, ¿no? Es una manera también. Pero yo creo que si lo miramos como una energía, que es efectivamente la razón por la que estamos aquí, para empezar, todas las cosas en el mundo, todo lo que tocamos, vemos, todo es parte de esa energía. Fue creada desde la energía más grande, es la energía creativa más grande. Y cuando lo llevamos como al plano de las emociones, pues el amor sería esa herramienta con la que conectamos uh-huh. para seguir creando lo que necesitamos para nuestra supervivencia. Ahora, el amor se conecta con un montón de otras cosas, ¿no? Se conecta con nuestro cerebro, con otros personajes, otras personas, con el amor de otros. Y se conecta con el miedo de los otros, porque lo contrario al amor no es el odio, como mucha gente piensa. El odio, de hecho, son emociones alrededor del amor, como la envidia, el amor, o sea, la alegría, el enojo, todas las emociones son emociones alrededor del amor, ¿no? Uh-huh. Lo contrario al amor sería el miedo. Ese es el verdadero opuesto del amor. Del amor. Y creo que el amor es la principal herramienta para resolver nuestros problemas, si lo sabemos usar de la manera más bonita, pues. También es que el amor está muy manoseado y que creemos que hay cosas que son amor y que no son amor, como el amor romántico, por ejemplo, ¿no? El amor pensábamos que el otro, nuestro príncipe azul viniera a salvarnos, y en lugar de eso recibíamos cachetadas. Era como de, chavo, pues no te tienes que convertir así. O sea, según esto, tú tienes que venir a salvarme porque yo soy incapaz de hacer eso por mí misma. O sea, exactamente. Y ninguna de las dos cosas es verdad. ¿No? O sea, ni el otro te tiene que salvar, ¿no? Ni te tienes que poner por debajo de nadie, ni mucho menos. Pero esas son como las malinterpretaciones del amor. Yo creo que eso no es amor, definitivamente. El amor es eso que te permite unirte a los demás sin miedo. Pero también el miedo viene a mostrarnos el amor. Porque no existe miedo sin amor, amor sin miedo. No existe tal cosa. No existe la felicidad sin el dolor. Exactamente, no existe la felicidad sin el dolor. Más bien es cómo encontramos un equilibrio entre cómo nos hacemos cargo de nuestros miedos. Cómo dejamos de mirar al otro como el causante el que nos despierta esos miedos y nos pone en alerta, ¿no? Y eso traduciéndose de una persona a otra, o de una comunidad a otra, o de un país a otro, o así sucesivamente. ¿Cómo dejamos de hacernos la guerra entre nosotros? Estaría padre saber. Qué hermoso fue escucharte, qué hermoso es escucharte. Maya, muchísimas gracias. No, gracias pues, por compartirte. Pues sí. Un ratito. Un ratito, exactamente. Gracias, Maya, por tu tiempo. No, hombre, no, gracias a ti, porque nos costó mucho lograrlo, pero lo conseguimos. Pero aquí estamos. Nada es permanente. Muchas gracias, Maya. Nada es permanente, y el caos, ¿no? Ese sí. Es necesario. Pues sí, constantemente el cambio. Todo el tiempo estamos en constante cambio, y cada cambio pues implica un poquito de desorden. Así que creo que más bien tenemos que acostumbrarnos a la incomodidad del desorden, y así siento. Y el amor es la respuesta, aunque suene a cliché. Es la energía. Gracias a los que estén escuchando. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Yo soy María Constantino. Gracias, Maya. Mi Majo querida, yo siempre te voy a decir Majo, porque así me gusta. No, me encanta. Todo es la culpa de Froilán, pero sí. Gracias. Saludos a Froilán. Exacto, gracias saludos a todos. a Froilán. Los quiero mucho. Ay, yo también. Esto fue María Amores. Aunque me hagan enojar a veces. Bye. Me encanta. Sí, pues es que me hacen Mar encabronar, ¿no? y Amores. Ese cierre. Con María Constantino. Aunque me hagan enojar. Qué bonita. Muchas gracias. Ay, no, hombre. Muchas gracias a ti, no, de veras, por aguantarme todo hasta mi último día de cagada. No, valió la pena. Valió la pena mucho.